Por eso el tema, lo realmente necesario de lo que nosotros podemos llevar. ¿Qué es lo verdaderamente necesario? ¿Cuántas veces nos hemos topado con cosas innecesarias en un viaje? ¿Cuántas veces nos hemos chocado con peso exagerado por algo que no es necesario? Entonces, hoy vamos a hablar sobre lo realmente necesario según la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros debemos llevar? ¿Qué es lo que nosotros debemos tener? Sí o sí, necesario, más que necesario. Es una obligación. Fíjese que necesario es una palabra griega. Es una palabra griega que significa es una obligación. Eso significa necesario, es una obligación, una necesidad, es un deber y es lo que conviene. Eso significa necesario. Es una obligación, una necesidad, es un deber y lo que conviene. Esa es la palabra necesario. Por eso es que nosotros vemos en distintas tiendas, artículos de primera necesidad, por ejemplo. Entonces, ahí están especificando que no hay una gran variedad, pero que ahí puede encontrar usted lo que necesite así de una manera cotidiana. El problema que nosotros no sabemos qué es verdaderamente, lo realmente necesario, es que nos traemos un problema o tenemos un problema al no saber qué es lo necesario, que echamos de todo. Pero no todo nos sirve. Pero hay cosas esenciales. Y eso es lo que hoy vamos a aprender en este día, que es lo verdaderamente necesario. Me llama la atención que hay un ejemplo muy claro en los alpinistas, los que suben el Everest y todo eso. Fíjense que ellos cargan su propio peso porque hay algunas personas pues que prestan sus servicios en esos lugares para cargar pesos extras, mochilas extras, equipo y todo eso. Pero la mayoría de personas que suben al Everest, por ejemplo, llevan su propia mochila. Y los que comandan, los jefes ahí, les enseñan a depositar en esa mochila lo realmente necesario. Porque de lo contrario no van a llegar a la cumbre, no van a llegar a la meta, no van a llegar al lugar deseado porque no supieron que era lo necesario. Y muchas veces dejaron lo necesario por algo que era momentáneo, que era un alucín personal, que era un deseo personal. Pero gente especializada, gente que ya tiene, ¿cómo se llama esto? La preparación, que tiene la experiencia, les pueden enseñar qué es lo realmente necesario según donde vaya. Entonces, si va a subir al Everest, no puede llevar cosas innecesarias, porque recuerde que subir una montaña conlleva que cada peso, que cada libra es importantísimo. Porque no puede llevar mucho, porque si usted carga muchas cosas, el problema es que no va a llegar pero ni a la mitad. Se va a terminar enfermando o muchas veces muriendo. Por eso usted ve muchas personas que empiezan las cosas y luego las terminan. Luego terminan sin llegar a la meta. Luego se desalientan. Luego ya no quieren seguir. Luego sacuden las redes, las lavan y se quieren ir a casa. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces llevan cosas innecesarias. Si usted quiere subir muy alto, debe llevar las cosas necesarias. Pero ¿qué es lo realmente necesario? Hoy lo vamos a aprender. Porque si usted va a hacer cumbre en el Everest, le van a enseñar la gente indicada con experiencia que cada libra, cada no sé cuántos kilómetros le va a pesar hasta 20 libras, 1 libra por el cansancio que lleva. Entonces, he ahí lo importante de este tema, aprender qué es lo verdaderamente
necesario en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender si nosotros llegamos a nuestra meta o no llegamos a nuestra meta. De ahí va a depender si nosotros vamos a dejar a mitad del camino, a mitad las cosas que hacemos. Porque verdad que usted no me va a dejar mentir, pero muchos de nosotros somos dados a empezar las cosas y luego dejarlas tiradas. ¿Pero por qué? Porque nos cansamos, porque no agradecen, que porque no colabora, que esto y lo otro, y empezamos con las excusas. Porque realmente nosotros nos ponemos la mochila, nos ponemos las cosas con cosas innecesarias. ¿Para dónde va usted? Si va para la playa, muchos van a ir a vacacionar. ¿Y qué están alistando si van a la playa? Bueno, si está así haciendo frío, pues tienen que llevar suéter, o chumpa, o ropa así que las cubra. Pero si está soleado, ya están preparando los trajes de baño, están preparando las sandalias, están preparando las toallas, están preparando comida, están preparando dinero, vehículo, ya preparando la llanta de repuesto, porque es necesario. Si usted va para el cielo, ¿qué tiene que hacer? Prepararse igual y echar en la mochila lo necesario para llegar. Entonces, una de lo que significa necesario es una obligación, es sí o sí. Y fíjense que la Biblia nos enseña muchos de estos aspectos. La palabra necesario aparece muchas veces en la palabra de Dios. Si vamos a leer Hechos 14, 22, Hechos 14, 22, y dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario, oiga esa palabra, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Le vuelvo a leer, capítulo 14, versículo 22 de Hechos. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si nosotros tomamos como base qué significa necesario, podríamos traducir de esta manera. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Como también podríamos decir, es una obligación que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es una obligación. Es una necesidad que por muchas tribulaciones y angustias entremos en el reino de los cielos. O podemos decir también, es un deber. Es un deber. Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y podemos traducirlo también, es algo que conviene que por muchas tribulaciones y angustias entremos en el reino de los cielos. Entonces, en base a esta palabra, podemos ver que muchas veces nosotros nos cargamos y nos afligimos preguntándole a Dios que por qué la razón de esta situación o por qué lo otro. ¿Por qué la razón de esta enfermedad? ¿Por qué la razón de este problema económico? Porque nosotros desconocemos que es necesario. Y la palabra necesario es una obligación que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Cuando desconocemos eso, nosotros nos llenamos de una fantasía espiritual. Que porque somos siervos de Dios, que porque hemos conocido a Dios, no nos tienen que pasar las cosas. Entonces recuerde eso, estamos hablando de lo realmente necesario. ¿Qué debemos tener ahí? Tribulaciones en nuestra mochila, angustias, situaciones difíciles. Por eso es que nos sorprenden las cosas, por eso es que nos angustian y muchas veces queremos tirar la toalla porque no sabemos que son necesarias. Los problemas son necesarios, las tribulaciones son necesarios, los problemas son necesarios. Esas cosas, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Para hacernos entrar en el reino de los cielos.
Por eso es que este tema es importantísimo y qué bueno sería que usted lo compartiera. Porque imagínense lo que está diciendo, es una obligación que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es una necesidad, es un deber que por muchas tribulaciones y angustias entremos en el reino de los cielos. Porque necesario significa, es una obligación, es una necesidad, es un deber y conviene que vengan muchas tribulaciones a nuestra vida. Cuando nosotros no desconocemos estos parámetros, no desconocemos esta palabra, se nos hará más fácil el poder resistir, el poder avanzar, el poder llevar con nosotros la mochila, sabiendo que la cuota para que nosotros lleguemos a nuestra meta, en este caso es el reino de los cielos, tiene que llevar. Es una necesidad llevar situaciones difíciles. Es necesario que por muchas, y dice aquí la palabra de Dios, porque me llama mucho la atención que dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Mire qué precioso pasaje. Es necesario. ¿Qué dice? Es una obligación que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Jesús vino a enseñarnos esto, que no es fácil hacer la voluntad de Dios, pero hacer la voluntad de Dios nos hace más fácil la entrada en el reino de los cielos. Cuando nosotros desconocemos estos temas, por eso es que el enemigo nos roba la paz, nos pone a hablar a veces sandeces, nos pone a hablar cosas extrañas en nuestra boca. ¿Por qué a mí? Porque desconocemos que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y traduciendo, es un deber para el cristiano pasar las circunstancias difíciles para poder entrar en el reino de los cielos. Mire qué tremendo este tema, pues. Lo realmente necesario. Y en la mochila tienen que haber momentos difíciles. Pero vamos por pasos. El paso número 1 lo encontramos en Juan capítulo 3. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 7. Y nos dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 5. Respondió Jesús, de cierto, está hablando con Nicodemo, esta palabra, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5 al 7 vamos a estar leyendo. Así que si usted tiene la palabra de Dios y si no, escúchela. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí está el 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Lo primero que alguien para poder, tiene que hacer para disfrutar de las cosas nuevas, de lo de Dios, de lo que Dios tiene para su vida, es que tiene que nacer de nuevo. Ninguno que no ha nacido de nuevo no puede disfrutar el alimento de Dios. Porque la naturaleza pecaminosa que hay en nuestras vidas solo puede ser de alguna manera opacada por la vida nueva, por una postura diferente. Por eso Jesús le decía, es necesario que nazcas de nuevo. Le dijo así exactamente, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Querido amigo, si usted no ha recibido a Cristo, usted debe entender que tiene que nacer de nuevo. Porque al nacer de nuevo, su paladar espiritual y todo lo que le pase de aquí para adelante al recibir a Cristo en su corazón y nacer de nuevo, va a ser por voluntad de Dios. Y va a llevar como fin llevarlo a la vida eterna, al reino de los cielos, hacerlo entrar al reino de los cielos. Quiere decir que mientras uno no nazca de nuevo, las circunstancias que le están pasando no le están sirviendo para alcanzar ese fin.
Por eso es necesario, dice, nacer de nuevo. ¿Qué es? Es una obligación, es una necesidad, es un deber y es lo que conviene para nuestra vida, nacer de nuevo. Nadie que no ha nacido de nuevo no puede disfrutar plenamente de lo que Dios tiene en nuestras vidas. Otra situación, nacer de nuevo te hace estar de las tinieblas a la luz, hacer una diferencia, trasladarte al lugar de la bendición. Muchos tienen problemas, pero el problema del que no ha nacido de nuevo es más duro porque no tiene ningún fin, solo está sufriendo por sufrir. Pero los que hemos nacido de nuevo, aunque todavía no somos perfectos, porque seguimos pecando, tenemos dudas, a veces se nos aflojan las tuercas y todo eso, pero el estar ya en la barca, el estar ya con el Señor, ya haber arreglado las situaciones, haberle pedido perdón, abrir nuestro corazón, nos dio la oportunidad de ser diferentes. Pero lo primero es que tienes que nacer de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, todas las cosas que te pasen te van a ayudar para bien. Entonces la mochila, lo que primero tiene que haber allí, realmente lo necesario, lo realmente necesario es nacer de nuevo. Eso es lo primero. Porque ahí todo lo que te pase, todo lo que venga para tu vida va a llevar un propósito, va a llevar un programa especial por Dios. No es que ahorita Dios no te vea, no es que no te escuche, sino que para poder entrar en el reino de los cielos, que es la meta, que no se nos olvide la meta, que es entrar en el reino de los cielos. No solamente nosotros, sino trabajar para que otros también puedan entrar en el reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que no se nos tiene que olvidar? Que como primer punto debemos nacer de nuevo. Por eso Jesús le dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es una obligación. No puedes acompañar, podrás escuchar, podrás hacer varias cosas para Dios, pero si no has nacido de nuevo, realmente te falta lo esencial, porque nacer de nuevo es como volver a vivir. El que no ha nacido de nuevo no puede disfrutar las cosas espirituales, porque aquí mismo la palabra de Dios dice que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No se puede disfrutar de las cosas de Dios si no hemos nacido de nuevo. ¿Y qué debo hacer para nacer de nuevo? Sencillamente reconocer tu pecado, reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que Él murió con sus brazos extendidos para que todo aquel que le busquemos, que nos demos nuestro corazón, pues allí es donde Dios puede obrar de una manera especial. Por eso es que nosotros debemos entender que lo realmente necesario, una de las cosas que hoy vamos a hablar, y que es lo primero, es nacer de nuevo. Usted se siente sin salida al entregar su vida al Señor y nacer de nuevo. La postura cambia, la fortaleza cambia, nuestra forma de ver las cosas cambian. Es una belleza cómo entender que Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero cuando nosotros realmente no damos nuestro corazón, cuando nosotros no hemos permitido que Dios llegue a nuestra vida, entre a nuestro corazón y nos haga nacer de nuevo. Este hombre de Nicodemo decía, ¿y cómo puedo yo, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Será que puedo entrar en el vientre de mi madre nuevamente? Y Jesús le decía, no es eso. Si tú que eres maestro de la ley, de todo este pueblo, no entiendes las cosas espirituales, era porque él no había nacido de nuevo, no entendía, hablaba de Dios, hablaba de las Escrituras, pero no había entendido ni disfrutaba del reino, no disfrutaba de la palabra de Dios a cabalidad, porque no había nacido de nuevo. Para poder disfrutar y entrar en eso que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, primero lo necesario es nacer de nuevo.
¿Y qué significa necesario? Significa es una obligación, es una necesidad, es un deber y es lo que conviene nacer de nuevo. Entonces, ese es el primer punto. En Juan 3:30 nos habla de otra, le podemos decir, de otra situación que es de algo que se debe hacer, que es realmente necesario también. Y lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3 al 30. Y dice así la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 30, perdón. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Otra vez la palabra es necesario. ¿Y qué es la palabra es necesario? Es una obligación para el que ya nació de nuevo, ir disminuyendo él. Dice la palabra de Dios, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Verdad que son cosas que uno a veces no tiene a cabalidad en nuestra mente? Pero mire, pues para el nacido de nuevo es necesario, estamos hablando de las cosas necesarias para entrar en el reino de los cielos. Lo que leímos anteriormente en Hechos, capítulo 14, versículo 22, es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y vamos paso a paso. Paso 1, nacer de nuevo. Paso 2, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y eso es necesario, dice, es necesario, es una obligación. Por eso es que hoy estamos viendo un evangelio en donde mucho pecho hinchado, en muchas personas, muchos siervos, muchas personas que predican, que consideran que se trata de ellos. Pero no es así. Juan, que fue uno de los nacidos de carne, humano, podemos decir así, uno de los más grandes que pueden haber, decía estas palabras: es necesario que Él crezca, hablando de Jesús, y que yo mengüe. Es necesario, es una obligación, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. No se trata de cuánto Dios te use y por eso hoy puedo sacar pecho y todo eso. No, se trata de que Dios es el que tiene toda la gloria, el que tiene que recibir toda la gloria y la honra. Es necesario que nosotros menguemos. Es necesario que Él crezca y que nosotros vayamos desapareciendo. Pero hoy parece que fuera al revés. Es necesario que nosotros crezcamos y que Él vaya menguando. Así estamos ahora, porque no sabemos que es una obligación que Él crezca y que nosotros nos empecemos a no ver, a desaparecer, a volvernos invisibles, para que la gloria y la honra sea para Dios siempre. Por eso, es necesario nacer de nuevo, lo primero, para poder disfrutar y entrar en el plan de Dios y que todo lo que nos pase sea para gloria y honra de su nombre. Y el segundo paso, es necesario, es una obligación que Él crezca y que nosotros menguemos. El evangelio que hoy se está vendiendo, que hoy se está promocionando, como que fuera al revés. Es necesario que Jesús se vaya viendo menos y que nosotros salgamos más a relucir el poder de Dios, lo que Dios ha depositado en nosotros. Es necesario pues hacer como estas transmisiones para que usted que está en su casa, usted que va a ver los videos, usted que va a ver los programas, pues tenga una palabra. Es necesario pues sacar aquí, por decirlo así, la cara, darle la cara aquí. No, porque en realidad el que debería de verse aquí es el Señor Jesús a través de esto. Pero por eso Dios usa a los siervos. Pero el problema del evangelio que hoy se está viendo es que como que el humano recibe más la honra, como que el humano quiere sacar más pecho, como que el humano quiere relucir el poder de Dios. Por eso Juan decía, siendo uno de los profetas, de los nacidos de hombre, uno de los más grandes
decía, es necesario que Él crezca, es necesario, es una obligación que Él crezca y que yo mengüe. ¿Por qué? Porque esta situación nos va a llevar a cada uno de nosotros a entender que no se trata de nosotros, mis amados hermanos, es necesario que Él crezca. Es una obligación, es una necesidad que Él crezca. Es un deber para el cristiano que Jesús crezca en cada uno de nosotros, que Dios sea el que se vea en nuestras actitudes. Porque hoy estamos llegando a tiempo en donde se ven más nuestros temperamentos, nuestras congojas, nuestras desesperaciones, más que Dios. Juan entendió eso. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario. Si quieres llegar al reino de los cielos, que es nuestra meta, cumplir el propósito de Dios en la tierra, debes entender esto, que no hay forma de llegar a esa meta si nosotros no estamos dispuestos a que Él crezca y que nosotros menguemos. Al hacer esta operación matemática, que Él crezca y nosotros menguemos, el que sale beneficiado siempre será usted y siempre seré yo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios, nunca pierde. Pero usted y yo sí perdemos cuando Dios no está creciendo en nuestra vida. Es que regresamos al primer amor. Siempre queríamos que Dios fuera el que fuera creciendo y siempre decíamos para la gloria de Dios, que la gloria de Dios, que voy a hacer esto, y no le interesaba si lo miraban o no, porque usted sabía que lo que a usted le era necesario, lo que a usted le convenía, porque una de las cosas que significa es necesario es y lo que conviene. Y lo que conviene es que Él crezca en nosotros, que Él crezca y que nosotros vayamos desapareciendo, porque así Él tomará el control de nuestra vida. Es que parecemos niños cuando prestamos un juguete y al ratito lo queremos que nos lo devuelvan, o regalamos algo y después estamos llorando. Le decimos al Señor que tome el timón de nuestra vida y nosotros después queremos tomarlo y agarrárselo, jalárselo. Parecemos niños. Por eso es necesario nacer de nuevo, y dos, es necesario que Él crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Es la manera, es la matemática, es la forma en que Dios tramita las cosas, es la forma en que Dios trabaja en las cosas, es la forma en que Dios ordena, es la forma en que Dios administra sus cosas. Y Juan la entendió. Por eso es necesario, dijo, es necesario, es una obligación, es un deber, es una necesidad, es lo que conviene que Él crezca y que nosotros menguemos. Cuando eso lo entendamos, en nuestra mochila va a ir el crecimiento de Dios en nuestra vida. ¿Cómo lo logramos? Orando, leyendo la palabra de Dios, teniendo una relación estrecha con el Señor. Y verá que cómo esas cosas necesarias nos van a llevar a entrar en el reino de los cielos. Porque es necesario que nazcas de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Eso es la matemática de Dios. Es la administración de Dios para nuestras vidas. Así se maneja Dios. No es que tú seas el primero, no es que tú seas el especial, sino que dejes que Dios pueda obrar en tu vida de una manera grande. Y así tú harás la voluntad de Dios. Y todo lo que te pase, y todo lo que tengas, y todo lo que puedas lograr, siempre lo harás en el nombre de Dios. Así que el segundo punto es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Porque mi querido hermano en Cristo, si ya naciste de nuevo, pastor, líder, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Por eso hay cuánta manipulación y cuánta gente herida, porque hay gente que se equivoca, que cree que se trata de ellos. Aquí no se trata de ninguno de nosotros, se trata de Dios. Nosotros, el lugar que nos corresponde es ir desapareciendo hasta que las obras que hagamos y lo que hagamos se pueda ver que es Dios el que las está haciendo a través
de sus instrumentos. Tercer punto, es necesario adorar en espíritu y en verdad. Juan 4:24 dice así la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Se lo vuelvo a leer, la palabra necesario, le vuelvo a repetir para los que todavía hasta este momento están sintonizándonos. Dice que la palabra necesario es una palabra griega que significa es una obligación, una necesidad, un deber y es lo que conviene. Entonces, en base a eso dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. O sea, no hay otra forma. Cantar no es adoración, mis amados. Sí es parte de la adoración el cantar, pero no es la adoración. La adoración es una combinación de hacer la voluntad de Dios en obediencia, con actos que puede ser cantar, que puede ser ayunar, que puede ser leer la palabra de Dios. Unido, enfrascado, licuado, todas esas cosas se convierte en adoración. Porque la palabra de Dios nos dice aquí, claro, en este pasaje, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. No solamente en espíritu, sino también en verdad. ¿Por qué? Porque a veces nuestro cántico es uno en nuestros labios, pero en nuestro diario vivir es otro. Por ejemplo, cantamos tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. ¿Dónde es que se convierte en adoración esa alabanza? Cuando yo la traigo al plano de la obediencia, al plano de la fe, porque recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu, pero no solamente en espíritu, sino también en verdad. Son dos cosas, en espíritu, en el sentir, en el deseo, en el derrame, pero también en verdad. Cuando unimos esas dos cosas, espíritu y verdad, es cuando la adoración realmente es adoración. Porque es necesario que los que lo adoren tienen que llevar como condimento, como base, espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque hoy se ha pensado que la adoración es solamente cantar, que es solamente dar voces, y vuelvo a repetir, lleva eso. Como también puede ser leer la palabra de Dios. Porque la adoración en realidad es obediencia, espíritu y verdad, dos cosas elementales para que los que lo adoremos a Dios sea una verdaderamente adoración. Es necesario que lleven estos dos aditivos para que sea una adoración genuina. Y la adoración genuina hace cambios en nuestra vida. No solamente alegra el corazón momentáneamente, sino nos abastece de aceite para poder resistir todas las acechanzas del enemigo. Porque dice aquí, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Es necesario, es una obligación. ¿Qué es? Es una necesidad, es un deber. Y lo que conviene. Porque muchas veces los que ahora llamamos, ahí viene el salmista, viene el adorador. Esos son los títulos que ponemos a la gente que canta. Pero en realidad, ¿será que están cantando en espíritu y en verdad?
¿Será que Él está creciendo y ellos menguando? ¿O será al revés? ¿Será que lo adoramos con nuestros labios, pero lo despreciamos con nuestro corazón? Por eso es necesario que los que le adoren tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Es una obligación, es un deber. No es si algo queremos o no, es un deber. La adoración, mis amados, es una obediencia, es un sometimiento, es un rendimiento, es un acabarse en la cruz, es un morir en la cruz para que el que sea visto sea el Señor. Mire cuán importante es este tema y nosotros lo hemos descuidado. Es necesario que los que adoren a Dios lo hagan en espíritu y en verdad. Es necesario. Los que lo adoren tienen que tener estos dos aditivos en su corazón. Si no solamente son cantos, solamente son fanfarrias, solamente son dramas, solamente son espectáculos, solamente show. Cuando no llevan estos dos aditivos, se vuelve un show los cultos nada más, porque no hay gente que Cristo vaya creciendo, que Jesús vaya creciendo, y no hay gente que vayamos desapareciendo, sino que al contrario, como que el que se está viendo más es nosotros y el que está desapareciendo es Jesús. Cuando eso pasa, y lo que está pasando hoy en el mundo entero, significa que es un show muchas veces en nuestras iglesias, en nuestras actividades. ¿Cómo es posible que nosotros podamos decir es una iglesia, es una actividad de Dios, para Dios, o una actividad en donde queremos que Dios se mueva, pero ni siquiera oramos para que Él se pueda mover de una manera grande? Ya no es el sometimiento aquel de ayunar, de orar, de clamar a Dios, de confesar, de hacer todo lo posible para que Él sea el que se mueva. No, que hacemos actividades, pero ya no está Él en muchas de esas actividades, ya no está Él. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo que queremos es vernos nosotros y que Él no se vea. Pero lo hacemos con las palabras y decimos, y gloria a Dios, y esto es para Dios, pero ni siquiera le comunicamos como aquel que hace algo en un trabajo y ni le comunica a su jefe. Pero sí, el jefe es el comprometido. Por eso los que le adoren tienen que adorarlo. Es necesario, es una obligación. Para que sea adoración, es espíritu y verdad. Y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Un adorador es alguien que obedece, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que está desapareciendo en la cruz, muriendo todos los días, tomando su cruz, porque ese es un verdadero adorador, el que toma su cruz y sigue al Señor para morir, no para sufrir, sino para morir. Son verdades que no nos gusta escuchar, pero esto es necesario en nuestras vidas. Es necesario, no hay de otro modo. También en Juan 9:4, estamos siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4, y nos dice así la palabra de Dios. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Porque sus discípulos estaban diciendo, ¿y quién es él? ¿Quién pecó él? No, ni pecó él ni sus padres, le dijo. Es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Pero dijo esas palabras tan lindas que hoy queremos que resuenen en nuestro corazón. Porque es importante que nosotros entendamos qué es realmente necesario. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene y cuando nadie puede trabajar. Es necesario hacer las obras del que me envió.
Ese es hacer la voluntad de Dios. ¿Escuchas la voluntad de Dios? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? O tú te promueves y dices, es la voluntad de Dios, pero no le has consultado a Él. Estamos en ese lapso, estamos en ese tiempo en donde no le consultamos nada a Dios, pero hacemos como que Dios nos ha ordenado las cosas y muchas veces de esas cosas solamente es para engrandecer nuestro propio nombre. Pero Jesús decía estas palabras, me es necesario, o sea, me es una obligación, me es una necesidad, me es un deber. Y es lo que conviene hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene en donde nadie puede trabajar. ¿Qué le parece? El Hijo de Dios, que pudiendo decir él, no hombre, yo hago las cosas como quiera. Cuando él dijo, Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No estaba diciendo, no la quiero llevar, estaba diciendo, es tu voluntad. Porque si es tu voluntad, no importa, yo lo hago. Si es tu voluntad, no importa lo que pueda pasar. Pero si no es tu voluntad, no quiero nada que no sea tu voluntad. Por eso dice esta palabra, me es necesario hacer las obras del que me envió. Pero ¿cómo podemos saber cuáles son las obras del que me envió? En este caso, ¿cuáles son las obras, cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Si no tengo una relación con Dios. Muchos estamos haciendo cosas que no son la voluntad de Dios, pero que las estamos haciendo para Dios. Solo le pongo un ejemplo. Dios le da unas palabras, le da un plan a Noé y le dice de cuánto tiene que ser el arca, sus medidas, su anchura, cómo la debe hacer. Eso es la voluntad de Dios. Se la da a Noé y él empieza a fabricar tal y como él le dijo, como Dios le reveló las medidas, le dio las medidas. Él empieza a hacerlo. Esa es hacer la voluntad de Dios. Ahora imagínese que él hubiera dicho por su propio pensar, por su propio sentir, decir, no, yo le voy a dar, si me dijo 50 codos, yo le voy a dar 55. Si él dijo 100 codos, yo voy a dar 110 porque él es grande y maravilloso. No se la acepta. No se la acepta porque no es cuestión de qué es lo que quiero dar, sino qué es lo que Dios me está ordenando que yo dé. Por eso es necesario hacer las obras de mi Padre, dice. O sea, es una obligación hacer la voluntad de Dios. Porque en hacer la voluntad de Dios está el secreto para entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿es necesario nacer de nuevo? ¿Es una obligación nacer de nuevo? ¿Es una necesidad? ¿Es un deber? También es necesario que él crezca. ¿Es una obligación que él vaya creciendo y yo menguando? ¿Es una obligación? ¿Es necesario adorar en espíritu y en verdad? Sí, es necesario. Es necesario. Cuarto, es necesario hacer la voluntad del Padre. Es necesario hacer la voluntad de Dios porque de lo contrario no estaremos llegando a nuestro fin. En 1 Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 nos dice la palabra de Dios de esta manera. Yo se la voy a leer y qué bendición que usted esté pendiente de este programa. Estamos aprendiendo juntos. 1 Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 dice así. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Es necesario ser afligido? Sí, tiene que llevar ahí. Tiene que llevar
ese peso en su espalda. Eso tiene que echarlo en su mochila si su dirección, si su objetivo es llegar al cielo, tiene que llevar sufrimiento. Por eso dice aquí 1 Pedro capítulo 6, capítulo 1, versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, sí es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que, hermano, es necesario, es un deber que tenemos que ser afligidos por diferentes situaciones. Mire qué importante este tema. Por eso es que vivimos quejándonos, alegando. Quisiéramos tener a Dios, que el ministerio público investigara a Dios para ver por qué nos está tratando tan mal. Porque no entendemos que es necesario. Es una obligación, es necesidad, es una necesidad, es un deber. Y es lo que nos conviene a nosotros, que haya sufrimiento en nuestra vida, que por un poco de tiempo haya sufrimiento, para que sea probada nuestra fe. Por eso, ¿cómo va a ser probada nuestra fe? En la abundancia. Bueno, también, porque a veces nos olvidamos de Dios cuando todo está bien, pero también debe de haber la cuota de sufrimiento en nuestras vidas, porque el sufrimiento, fíjese que nos hace más dependientes de Dios. Por eso es necesario los sufrimientos en nuestra vida, porque a veces se nos olvida hasta de qué pata cojeamos, cuando todo está bien. Y recuerde lo que siempre le he dicho, estar bien también es una prueba, porque muchos estamos bien y nos olvidamos de Dios. Vienen los problemas y benditos problemas y sufrimiento y nos acercamos a Dios nuevamente. Viene la bonanza y nos volvemos a olvidar. Pero mire lo que dice 1 Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7. Es necesario ser afligido. Es necesario. Es una obligación, sí o sí, que por el sufrimiento sea probada nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Es que no podemos de otra manera nosotros poder demostrarle a Dios, si no es a través del sufrimiento, cuánto le amamos. No es que nos guste sufrir, porque a nadie nos gusta sufrir, pero sí a todos nos gusta hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios nos trae la bendición, nos trae la añadidura, nos trae los cambios en nuestra vida y sobre todo nos lleva a la meta, que es entrar en el reino de los cielos. Si entrar al reino de los cielos es nuestra meta, lleva como necesario, lo que realmente es necesario es todo esto que estamos hablando. Por eso es importante, mis amados hermanos, si usted nos ayuda a compartir esta prédica, esta palabra, este programa, es de vital importancia que la gente entienda estas situaciones, porque de lo contrario siempre estaremos renegando de las cosas de Dios. Son cosas necesarias, es una obligación, es un deber que lleve sufrimiento y que nuestra fe sea probada en el sufrimiento. Porque ahí es donde aprendemos humildad. Cuando la soberbia, mire, la soberbia del hombre realmente da risa. Cuellos erguidos, pechos inflados, con un cáncer, ya no son igual. Podrás tenerlo todo, el dinero, la fama, pero con un cáncer bien pegado, no hay dinero, no hay pecho inflado, no hay don que te pueda hacer crecer. Por eso benditos los sufrimientos, porque cada uno de ellos nos toman de la mano para acercarnos a Dios, cuando realmente entendemos que son necesarios en nuestra vida. Por último, en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 6, versículo 48 al 50, dice la palabra de Dios. Hoy es un día muy especial, un tema muy especial, un tema que puede hacernos llegar
a lugares muy altísimos si entendemos estas cosas tan elementales en nuestra vida. Lucas capítulo 2, el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 48 al 50, dice así la palabra de Dios. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y oiga lo que dice Jesús a sus padres. Entonces se les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Y que estaba ahí dando una palabra? Que en los negocios de mi padre debo de estar. Otra cosa que es necesaria es que nosotros debemos atender los negocios del Padre. Y no es que la iglesia se convirtió en un negocio, aunque lamentablemente sí para muchos. Pero lo que está refiriéndose a la palabra de Dios, que por ejemplo ir a visitar a un enfermo, visitar a un huérfano o una viuda, eso es andar en los negocios del Padre. También ir a la iglesia, escuchar palabra de Dios, estar en comunicación con Él. Pero mire qué tremendo esto. ¿Por qué me buscaba? Si ustedes deben de entender que yo debo andar en los negocios de mi Padre. Pero ¿cuántos de nosotros somos excelentes en nuestros negocios, pero no así en el negocio del Padre? No, vuelvo a repetir, no es que el evangelio sea un negocio. No, algunos lo han convertido en negocio, pero no, lo que estoy diciendo es, lo que estaba diciendo Jesús es necesario que en las cosas que agradan a Dios, a mi Padre, que en las cosas que a Él le deleitan, que en las cosas que se debe hacer, que es una obligación hacerla, es andar en los negocios de mi Padre. De esto podríamos hablar muchas cosas, pero quizás somos buenos para nuestros negocios, pero no para la economía de Dios, no para la administración de Dios, porque eso ya es otro rubro. ¿Cuánta gente no es buena para sus negocios, pero es mala para los negocios de Dios, para las cosas de Dios, para la obra de Dios? Por eso yo admiro a gente que tal vez sin tanto nivel académico, pero son muy dados a la obra de Dios. No les importa cansarse, no les importa invertir, no les importa hacer y deshacer, aunque no hayan aplausos, aunque no haya fama, aunque no haya televisión, aunque no haya nada. Ellos hacen y hacen y hacen y vuelven a hacer cosas para el negocio, para la obra de Dios. Así digamos lo mejor, para la obra de Dios. Muchas personas hacen la obra de Dios pensando más en lo material para ellos, pero no para la obra de Dios. Porque una cosa es decirlo con los labios y otra cosa es realmente vivirlo de esa manera. Pero ¿qué es necesario? Es necesario que en los negocios de mi Padre yo ande, decía Jesús. ¿Por qué me buscabais? Si ustedes saben que me es necesario andar en los negocios de mi Padre, andar en el deber, andar en la necesidad, andar en la obligación, andar en lo que conviene en la obra de mi Padre. Mire, son cosas necesarias. No cargue en sus hombros pesos que le están obstaculizando llegar a la cúspide, a la cumbre. Porque recuerde usted que si usted va para el cielo, es necesario, es una obligación, es un deber, es lo que le conviene hacer estas cosas. Espero en Dios que este programa le haya servido, que nos ayude a compartirlo para que otras personas puedan verlo y recibir este mensaje de parte de Dios. Que es necesario que carguemos nuestra mochila si vamos para el cielo, estos aditivos para que nos vaya bien, para que nosotros no seamos sorprendidos. Porque como dice la palabra que dijo Jesús, porque yo soy luz, dijo,
Y mientras el día dure, hay que trabajar, porque viene la noche en donde ya nada se puede hacer. Estamos todavía en el día. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo para hacer la obra de Dios. Por eso, hoy lo que el Señor nos ha enseñado es lo realmente necesario. Lo que no debe faltar es una obligación para todos nosotros